Buenos días. Vamos a continuar ahora nuestro tema en la segunda parte, cómo es la involución, la degradación del ser humano en este mundo. Desde que fue creado, ha ido degradando cada vez más la relación del ser humano con el ser humano. Cuando Dios creó a Eva o a la mujer de la costilla de Adán, o sea, del hombre, cuando Dios se la presenta, Adán dijo, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, sangre de mi sangre, y dice que el hombre amará a su mujer y se dejará padre y madre y serán una sola carne, o sea, una relación donde los dos se sentían uno. Tan pronto cae el pecado, ya que está registrado la historia del pecado del capítulo 3 del Génesis, tan pronto cae el pecado en la tierra y el hombre se esconde de Dios, finalmente Dios hace que el hombre le dé el frente, responda, y Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Lo primero que Adán dice, la mujer que tú me diste, me dio y comí. O sea, no cargó a Adán con la culpa de él mismo porque él decidió hacerlo, le echó la culpa a su esposa, a su mujer. Ya aquí vemos cómo la cosa comienza a degradar, de ser sentirse una sola carne, de sentirse uno, de sentirse amado y amada. Aquí lo primero que viene es echarle la culpa a la mujer. Y en cierto sentido, como que Dios fue el que le dio a la mujer, el culpable entonces de lo que Adán había hecho, finalmente era el mismo Dios porque le dio a la mujer. Así comienza la degradación en la humanidad aquí en este mundo. Cuenta el relato bíblico que después que ya la pareja que Dios había formado en el Edén estaban fuera y tuvieron hijos, dice que tuvieron a Caín y tuvieron a Abel. Caín salió rebelde, se rebeló contra los padres y se rebeló contra Dios. Abel fue obediente a sus padres y fue obediente a Dios. Dios les pide un sacrificio a los dos hermanos. Los dos hermanos sabían lo que debían llevar. Caín llevó lo que él quiso y Abel llevó lo que Dios pidió. Como que Abel creyó y actuó distinto a Caín, Caín se levantó y mató a Abel. Fue el primer muerto en la tierra. La primera persona murió en la tierra no como alguien que vive los días de su vida, sino que fue matado por el mismo hermano. Desde ese entonces para acá, la historia de la humanidad es una guerra continua. En el relato bíblico, nosotros vemos acerca de cómo el mal fue aumentando y las guerras y los crímenes en la humanidad fueron aumentando, cómo había abuso. Hay una historia en el libro del Génesis, la historia de José, que demuestra cuán bajo llegó a ser el trato de un ser humano con el otro. Es la historia de José cuando los hermanos de José se ponen de acuerdo para matar a su hermano, todo por envidia y por el poder. Finalmente no lo mata, pero lo venden como esclavo. También está la historia de José, cómo él perdona, cómo hace las cosas, pero la degradación que ha habido en la tierra
en el trato del ser humano con el ser humano se hace palpable. Otro punto clímax del maltrato de un ser humano contra el otro que voy a señalar aquí es cuando David, que es un rey, que tiene todo en sus manos, que tiene todo lo que quiere y también las mujeres que quiere, ve a la esposa de Uría Eteo y se acuesta con ella y tiene un hijo con ella. Y como David manda a este hombre que le fue fiel, lo manda con Joab, el general del ejército, para que en la batalla lo pongan al frente y lo dejen solo para que los mate, con el fin de quedarse entonces David con la mujer de Uría Eteo. Adulterio, asesinato, qué amor de un líder para con su servidor, qué amor filial. Todo el trato entre los seres humanos fue degradándose. Dios crea al ser humano obediente a él. Y Dios crea al ser humano en un acto de amor. Y desde un principio Dios le pide al ser humano que le obedezca, que ame a Dios sobre todas las cosas, pero que el ser humano se ame a sí mismo. Pero el ser humano siempre ha estado lejos de eso. Cuando llegó el tiempo del diluvio, que señalé en el tema anterior, cuando llegó el tiempo del diluvio, la tierra estaba llena de violencia. El ser humano no pensaba nada más que en la satisfacción de sus deseos carnales y hubo violencia, se destruían unos a otros. Después del diluvio, esto siguió cada vez más en aumento. En la historia bíblica uno encuentra que las guerras y las batallas eran continuas. La historia bíblica demuestra, ya en los libros en el libro de Daniel, que fue profeta, que Dios le enseñó cómo iba a ser este mundo, y Dios le da un sueño a Nabucodonosor y Daniel se lo interpreta, cómo los imperios del ser humano, los imperios mundiales, se levantan uno tras otro, y eso significa que un reino poderoso se levanta, destruye a otro reino, lo toma de esclavo, y así se levanta uno, viene el otro y viene el otro, y así sigue sucediendo a lo largo de la historia de todo el ser humano. Cuando usted estudia la historia de este mundo, usted lo que va a encontrar es la guerra tal, la guerra más cual, acuerdos de paz, se firma la paz de aquí, la paz de allá, pero la guerra es continua. Hacen una guerra por aquí, viene un tratado de paz, al otro lado está la otra guerra, y así ha sido siempre la historia de este mundo, ha sido la historia de la guerra, el ser humano matando al otro ser humano. Ha sido la historia del robo, el ser humano robando lo que es de su semejante. Ha sido la época del adulterio, que no se contenta ni el hombre ni la mujer con la pareja que tienen. Traición, porque traicionan al ser humano, a su semejante, con su esposa o con su esposo. Ha sido la historia de la envidia, la codicia, la mentira, y eso ha ido en aumento, en aumento, en aumento. En nuestro tiempo, dando este salto de todas las guerras de la humanidad y todo lo que ha habido en la humanidad en nuestro tiempo, cuando el hombre ha alcanzado un nivel tecnológico superior, cuando el hombre tiene una ciencia superior, tiene un conocimiento superior, de acuerdo a los principios evolutivos, pues el hombre debía ser cada vez mejor y debía tratarse bien un hombre
contra otro. En nuestro tiempo, ¿qué nosotros encontramos? Voy a hacer este análisis, yo no soy político, no creo que la política sea lo que arregla las cosas en este mundo que estén mal hechas. Yo creo que el único que va a arreglar este mundo es Dios y Dios está lejos de la política. Pero lo que se dice es que los gobernantes están puestos para proteger al pueblo, para darle a su pueblo lo que los pueblos necesitan. ¿Qué nosotros encontramos en este mundo? Un país poderoso quiere obediencia, quiere que todo el mundo esté sujeto a él, nadie puede dar una opinión distinta y cuando alguien se levanta a ser distinto, ahí vienen las invasiones, como está sucediendo en este mismo momento, en estas guerras que están habiendo entre Rusia y Ucrania. No es mi interés señalar un país u otro en la guerra, porque es que eso está en el mundo entero. Pero hay otra cosa, y por eso señalé de la política. Hay gobernantes que destruyen a su pueblo, y eso lo sufrimos. Yo mismo estoy hablando con ustedes. Yo soy de un país, nací en un país, me crié en ese país, pero ahora estoy en un país ajeno. Es mi patria. Soy ciudadano de este país donde vivo ahora en Estados Unidos y le agradezco mucho a este país por lo que ha hecho conmigo, como me ha ayudado. Pero yo tuve que irme de mi propio país. ¿Por qué? No, repito, no soy político. No digo que este país sea mejor que el otro, que este sistema sea mejor que el otro peor. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cómo se ha degradado el ser humano. Mi país del cual yo salí, que yo tenía 16 años cuando triunfó el gobierno actual en mi país, cómo ese país se ha ido destruyendo. Yo veo la historia del ser humano en mi propio país, que el gobernante que tenía que proteger al país, que hacer que el país protegiera, creciera, prosperara, ahora es un país limosnero que no tienen sus habitantes ni siquiera que comer, ni medicina, ni tienen nada. Pero eso se ve de un lugar a otro y usted mira las migraciones que están habiendo en el mundo y usted ve como miles, millones de personas salen de su país, van a otro y de ese lugar van a otro porque no encuentran dónde meterse. El hombre no encuentra dónde meterse porque el hombre con el hombre es una fiera. Miren, en las instituciones religiosas, dije que no soy político, tampoco estoy de acuerdo con lo que sucede en las instituciones religiosas. Yo soy religioso, yo tengo mi religión porque creo en Dios, pero no se puede creer en los hombres, ni siquiera en los religiosos, porque religiosos poderosos, grandes eh, en sus cargos, en sus nombramientos, abusando de los niños, sean varones o sean mujeres o hembras, abusando sexualmente de los niños. En las iglesias cristianas nos llamamos hermanos, pero los que dirigen, que nos dicen hermanos, no toleran que nadie tenga una opinión distinta, porque dos personas sean de religiones opuestas, se atacan unos a otros y se odian. Si yo soy adventista, el otro es católico, el otro es pentecostal, el otro es bautista. Por ser de religiones distintas ya nos miramos mal. Dentro de las mismas religiones nos llamamos hermanos, pero es tanta la contaminación de la tierra que los que nos llamamos hermanos no nos tratamos como hermanos. Dios dice en su ley que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, que es igual, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo nos dio el ejemplo supremo. Vino por amor a esta tierra, pagó la culpa del hombre, murió en una cruz por nosotros. Y aún así, los hombres sedientos de poder, de controlar a los demás, ni siquiera respetan a sus propios hermanos.
Hoy, ¿qué es lo que hay en el mundo? En este país donde yo vivo, del cual le agradezco mucho. Este año 2023 ha comenzado y ya cuántas personas han sido muertas porque otros vienen sin motivo y los matan. ¿Cuántos niños en las escuelas van y los tirotean y los matan? En las iglesias los tirotean y los matan. En los lugares donde se defienden los tirotean y los matan. Por cuestiones de odios raciales, el hombre se mata uno a otro. Y nuestro mundo está continuamente amenazado por las guerras. Hay inventos nucleares. Esos inventos nucleares necesitan un lugar donde se prueban. Hay países que sufren porque cerca de donde ellos están, donde ellos habitan, se hacen pruebas nucleares o se han hecho. Y eso afecta a la vida del ser humano y le trae problemas. El hombre cada vez tiene mayor armamento. Tratan de llevar los armamentos al espacio para desde allá arriba controlar. El hombre tiene hoy inventado armas que destruirían el planeta un montón de veces por el odio, por la codicia, por la ambición. Si hay algo palpable es que el trato del ser humano con el ser humano y del ser humano con Dios ha ido degradándose. Indiscutiblemente nuestro planeta está en una evolución, pero en una evolución degenerativa al máximo. La máxima expresión del mundo es el ser humano, es el que controla, el que domina. El ser humano cada vez se odia más y cada vez se prepara para destruirse en una forma grande. No hay igualdad en la tierra, no hay armonía en la tierra. La misma familia no puede hablar ni de política ni de religión porque aunque sean familia, ya pelean. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hasta el momento en que Dios va a destruir a la raza humana. Este mundo donde nosotros vivimos no va a ser destruido por ninguna cosa climática, no va a ser destruido por la degradación de la atmósfera de la Tierra, va a ser destruido porque Dios va a intervenir y va a poner fin a la historia del ser humano de la misma manera que lo hizo cuando el diluvio. Solo que en esta vez va a terminar con toda la humanidad. Y termino como en el tema anterior, el planeta donde vivimos va a convertirse en un abismo, un lugar sin habitantes, sin vida, porque el ser humano que se fue de las manos de Dios cada vez ha ido siendo peor. Y voy a concluir diciéndoles lo siguiente. Cuando una persona está en paz con Dios, está en paz con el ser humano y va bien. Cuando un mundo se rebela contra Dios, se destruye. Dios es el creador de todas las cosas. El pecado y el ser humano pecador, junto con el diablo, es el destruidor de todas las cosas. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Deseo que Dios nos dé su bendición y nos vemos en el próximo tema que voy a tratar con ustedes y será acerca de una nueva creación. Hasta entonces, Dios les bendiga y nos vemos.